Bien, pues la verdad es que no soy de las mejores historias de mis inicios, ¿no? No fui yo el alumno brillante del diseño, más bien fui un poco rebelde y un tanto rejego y necio al inicio de la carrera. Pero bueno, la verdad es que he aprendido que mucho depende de las amistades con las que uno cuenta, que te pueden llevar por un buen camino y un mal camino, ¿no? Yo me enamoro del diseño gráfico hasta cuarto semestre, después de haber sido el ejemplo de las cosas que no se hacían en primero y segundo. Y a partir de eso me cae el 20 de que la chamba está bien padre, que el diseño tiene muchas cosas que hacer. Pero creo que el mayor 20 me cae cuando quiero irme a estudiar al extranjero. Yo tenía siempre la idea de estudiar en Barcelona diseño, porque en los años 2000, ya se darán color como de la edad, Barcelona era la capital del diseño, ¿no? Y yo dije, no, yo tengo que ir para allá, yo tengo que ir para allá. No me fui a estudiar, me fui de mochilero a explorar el camino. Fue una temporada bien interesante, pero estando allá me di cuenta de que, o sea, sí estaba chido, sí estaba muy padre, pero que lo podíamos hacer en Puebla, ¿no? O sea, que se podía hacer en México y sobre todo que podíamos trabajarlo en lo local, ¿no? Pensando en lo global, pero trabajándolo en lo local. Y regreso. Curiosamente yo dije, bueno, voy allá una de dos, a casarme o a trabajar, lo primero que pase. No pasó ninguno de los dos, ¿no? Entonces regresé, pero regresé muy inspirado con la idea de que todas esas grandes cosas que se habían hecho allá, en realidad sí las podíamos hacer acá, ¿no? Yo regreso de ese viaje por ahí del 2007, ¿no? Y coincide con que es el año en el que empiezo a estudiar una maestría. Y bueno, y se conjuga todo lo que había aprendido en diseño, esta aspiración de generar algo más y unas cachetadas de realidad que me dio la maestría, ¿no? Era yo un poco soberbio para ese entonces y la maestría me bajó así por completo, ¿no? Entonces todo esto mezclado me dio mucha energía para trabajar en colaboración de grandes amigos, de grandes diseñadores y sobre todo a perderle el miedo a los proyectos chonchos, ¿no? Entonces fue así como que consideraría que empecé a hacer cosas más profundas en el campo del diseño. Bien, nuevamente hay muchas versiones de esta historia, pero surge por ahí de 2005. A partir de los aprendizajes que tuvimos con Nico, nos metíamos a muchos concursos, ¿no? Y uno de los requisitos necesarios para que fueran evaluaciones mucho más transparentes era que no pusieras tu nombre, porque en esos años había concursos de cartel, concursos de branding, y si aparecía Luis Almeida como nombre era así de... Ya no revisen más, dénselo a Luis Almeida porque es la leyenda de las marcas, ¿no? Entonces, los concursos pusieron la regla de pon un seudónimo. En la uni, pues éramos bien ñoños y teníamos como apodos así super darks. Ya saben, todo el mundo pasa por una época darks en donde te crees muy malo. Pero cuando ya lo hicimos a nivel concursos, yo dije, bueno, me gusta como la idea de tener un alter ego, ¿no? Algo que pues sea como un villano. Me gustan los villanos de las historias. Un villano que pueda usar como máscara cuando haga yo fechorías en el campo del diseño. Y jugaba, ¿no? Así de, bueno, ¿y cómo va a ser? ¿Quién va a ser? Pasé por 1000 nombres así súper chafas. Y recordaba uno de los ejercicios que vimos en la universidad, era que jugar con las letras. Y viene de mi nombre, ¿no? Daniel Herrera Romero, DHR, ¿no? Dije DHR y empecé a jugar, ¿no? Hasta que llegué DR, doctor H, doctor hipófisis, hipopótamo, y toda la lista, doctor hipnosis. Dije, doctor hipnosis suena hipotálamo, como... ¿no? Hipotálamo, sí. Doctor hipnosis suena como a villano de películas del santo, ¿no? Está padre.
Son mis iniciales, sí es como el alter ego que me gusta y pues chistoso porque se volvió más, bueno, es más reconocible Doctor Hipnosis que Daniel Herrera, ¿no? Claro. Me acuerdo mucho una vez que fui a la UAP a presentar Pasión y Diseño y ahí me tienen esperando, ¿no? Y me habla Benjamín y me dice, Daniel, pasa, no sé qué. Pasamos toda la entrevista platicando y eso, y al final me dice, pásame tu correo. Le digo, doctorhipnosis@gmail. Me dice, ¿tú eres el Doctor Hipnosis? Le digo, sí. Dice, no, hubieras empezado por ahí. Ya nos ahorrábamos toda esta entrevista. Ok. Dije, perdón. Yo me formé en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el año 2000, ¿no? Yo entro en esa generación, una generación bastante divertida, y repruebo las materias de creatividad a lo largo de la carrera y curiosamente mi maestría es una maestría en creatividad y creo que mi línea de investigación ahora como profesional y como profesor investigador es la creatividad y las narrativas, entonces es como curioso ese golpe así que recibes en la época formativa, después te acomodas y te acomoda en el campo adecuado, ¿no? Claro, y justamente creatividad, ¿no? Sí. Era una época bien interesante. Tuvimos la super fortuna de contar con grandes maestros, ¿no? El diseño en Puebla se podía clasificar por quiénes eran los maestros estrellas de cada escuela, ¿no? En la Ibero estaba el maestro Palleiro, en la UTLA estaba el maestro Montalvo y en la UAP teníamos a René y a Ascuy, ¿no? Bueno, así como top, porque en realidad siempre tuvimos grandes maestros, ¿no? René Ascuy y Ñico, sí. Pues también estaba Galvez, Paco Galvez y cosas así, pero eran más jóvenes, solo que estos eran las vacas sagradas del diseño. Y ellos, pues en realidad, más que una cuestión técnica, bueno, las cuestiones técnicas estaban implícitas, enseñaban una forma de ver el diseño mucho más humana, ¿no? Realmente ellos son los encargados de enseñarnos a valorar el diseño y a enamorarnos del diseño como tal, y a partir de eso generar comunidad, construir y eso. Yo fui alumno de Ñico mucho tiempo, o sea, mi generación se dividía en dos partes. Los que eran alumnos de Ascuy y fan de Ascuy, y los que eran alumnos de Ñico y fan de Ñico, ¿no? Los dos bandos. Los dos bandos. A mí me tocó ser Team Ñico, y la verdad es que Ñico es un maestro que enseña mucho amor, ¿no? Desde esos años tenía las exigencias de la vieja escuela, pero la bandera del amor siempre fue como una cuestión interesante. Que, dicho sea de paso, también fue un poco un vicio que nos enseñaron en ese punto, ¿no? Yo tuve la fortuna de aprender de Ñico, de Ascuy, de Félix Beltrán, de Germán Montalvo, y de todos los invitados que traía Javier Bermúdez en la Bienal y cosas por el estilo. Pero sí era bien interesante cómo la visión de ellos hacían un diseño muy romántico, muy humano, muy comprometido socialmente, y eso nos permeó a todos los alumnos que estábamos en ese sentido, ¿no? Entonces, era una época en donde había mucha participación de carteles, teníamos colectivos de carteles, estaba el colectivo Circo, el colectivo Grito en la Pared, andábamos haciendo exposiciones en barecitos, cafeterías, lo que sea, ¿no? No había como una limitante, y sobre todo queríamos pues hacer un poco más de ruido. O sea, no teníamos el pretexto de no se nos ocurre nada, hacíamos carteles por el agua, por el hambre, por los animales, la violencia de género, cualquier cosa que se nos atravesaba, sí, lo íbamos trabajando, y eso nos iba como conectando con más escuelas, con más compañeros, y iba siendo como más interesante. Fueron muy buenos tiempos. Era interesante porque estaba la UAP pasando por una época como de limpieza de nombre, ¿no? O sea, hubo una época en la que la UAP no estaba muy bien vista a nivel profesional, y estas eran como sus
primeros angoloteos de sí somos chidos, sí hacemos las cosas bien. Y se puede, ¿no? Entonces, fue una temporada interesante. Históricamente veníamos del atentado de las Torres, ¿no? Que fue justo en esa época estudiantil. Veníamos un poquito del rompimiento del paradigma estético, veníamos del grunge, veníamos de Kurt Cobain, veníamos en esta transformación. Toda la cuestión cultural venía un poquito de este hartazgo y de este ruido para reacomodarse en algo que no sabíamos que era, ¿no? Entonces fue una buena época para estudiar. Un chorro de veces, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? El síndrome del impostor es algo frecuente en los perfiles creativos, ¿no? En los perfiles que implican la generación de contenidos. Sin embargo, también es bien sabido que el ego de los diseñadores es muy grande, ¿no? Y uno no la puede romper todo el tiempo. Humanamente no es posible siempre estar al top, ¿no? Hay ocasiones en las que tocas fondo, te arrastras, te duele y dices mi trabajo es una basura, todo esto apesta. Pero creo que la parte más importante y que todos debemos de aprender y que cuesta mucho trabajo es separar el de mi trabajo es una basura, porque pues, sí puedes tener trabajos basura, y ligarlo a que yo soy una basura, ¿no? En esta época en donde las comparativas son a nivel vertical, es fácil caer en este trato de es que yo no tengo ese tipo de vacaciones, yo no tengo esa fama, no tengo tantos followers, seguramente soy un asco como diseñador, ¿no? Y no es cierto, o sea, todo el proceso de desarrollo de un creativo es una curva que se va alimentando en función de las experiencias, de la dedicación, de la disciplina. Y pues, o sea, yo tengo unos trabajos que digo, qué perro oso sacarlos, ¿no? Y sin embargo constituyen parte de mi proceso de aprendizaje. Entonces, sí ha pasado. Un chorro de veces. Y de hecho, vinculándolo con la primera pregunta, otro de los consejos es equivóquense todo el tiempo, ¿no? No hay mayor aprendizaje que el que viene de los errores. Y en todos los campos de la vida, uno luego sale con una persona que es muy tóxica, así, tu novia se vuelve... Y uno dice, no, pues me equivoqué en esta pareja, y aprende a que la siguiente novia, pues ya no es así, ¿no? O el siguiente novio. En el diseño pasa exactamente lo mismo. Puede uno atreverse a poner unos colores fluorescentes, un texto con letras blancas en fondo amarillo, como alguna feria de pueblo acaba de hacer, y cosas así. Y dices, no, pues esto salió terriblemente mal. Te pueden criticar, te pueden bajar la chamba y eso, pero ese error hace que tú aprendas de una manera mucho más significativa, mucho más profunda. Aquellos que no se equivocan, sencillamente no avanzan, porque pues, todo está bien, entonces todo es estático. Las críticas, ese es como el talón de Aquiles de todo mundo, ¿no? O sea, de todos los diseñadores. Yo creo que con el tiempo uno aprende que no hay que hacerle caso a todas las críticas. Hay que entender de dónde viene, en qué contexto y en qué tiempo, ¿no? Yo soy muy crítico, la verdad, soy terrible en ese sentido porque me gusta mucho la profesión, me gustan mucho los proyectos, soy re chismoso y entonces todo el tiempo estoy viendo qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y digo, esto está padre, esto está horrible, esto más o menos, aquí se logró bien y demás. Obviamente no hay alguien que quiera recibir críticas gratis, ¿no? O sea, tampoco te las piden así nada más porque sí. Y entonces uno aprende a saber en dónde preguntar, ¿no? Un problema importante ahora es que muchas veces subimos nuestro trabajo a Instagram y una de dos, o te cae mucho hate o te cae mucho amor, pero en realidad ninguna de las dos es una crítica que te construye, que te aporta, ¿no? Tienes que aprender a ver dónde pones tu trabajo para recibir una crítica decente, una crítica constructiva, y también saber de quién viene, ¿no?
Bueno, hay varias formas, ¿no? Una respuesta no muy académica es tomándose una cerveza. Está científicamente comprobado que una cerveza, nada más una cerveza, te da como la inhibición suficiente como para hacer nuevas conexiones. Ya una respuesta un poco más profesional sería salte a caminar, duérmete, haz otra cosa que esté completamente alejada de lo que estés haciendo. Porque el cerebro funciona de una manera bien interesante. Todas las ideas están en un proceso encadenado, lo dice John Dewey, ¿no? La idea es un proceso encadenado. Cuando nosotros nos enfrascamos en una idea y ya no encontramos nuevas formas de verla, quiere decir que nuestra perspectiva ya estamos jugando siempre con las mismas fichas. Cuando salimos de esta rutina, de este bloque, nuestros sentidos, el gusto, el olfato, el tacto, la vista, el oído, están siempre activos. Entonces siempre están recibiendo información, que si huele raro, que si sabe rico el tamal o cosas por el estilo. Y esos son bloques de información que se acumulan en el cerebro, ¿no? De pronto esos bloques hacen procesos de encadenamiento distintos y ya puedes salir del bloqueo creativo. Entonces, más que nada, un bloqueo creativo te puede ocurrir porque o ya estás viciado en la idea o ya se te acabaron los campos que tienes que conectar. Y en eso pues, nada más hay que meter más información, ¿no? Y en este caso, ¿tú has tenido bloqueos creativos? Un chorro de veces, o sea, uno vive de bloqueos creativos, ¿no? Cuando comprendí lo que era vivir profesionalmente de la creatividad, entendí que hay poca enseñanza en torno a qué se necesita hacer para ser creativos, ¿no? Desde ese entonces empecé a dar clases en torno a la creatividad. Mucho se lo agradezco a mi tutora de tesis, que es la maestra Claudia. Entendí que pues, el acto de crear no es enfrentarse a una hoja en blanco, ¿no? El acto de crear implica igual mucha disciplina, mucho conocimiento, tener muchos bloques de información, es como conectar cositas, ¿no? Y para que se conecten las cositas tienes que desarrollar nuevas formas de ver las cosas. Pero pocas veces nos enseñan en la escuela cómo hacerlo. De hecho, hay un texto de Kevin Robinson que dice que la escuela mata la creatividad. Y es bien cierto porque la escuela te amolda a una cajita y no te salgas de esa respuesta y contestas siempre lo mismo y no te equivoques y se premia siempre a lo correcto y se castiga a lo incorrecto, ¿no? Cuando en realidad la creatividad es el otro camino. Es equivócate, explora, conecta con nuevas cosas, a ver qué tal pasa, ¿no? Puede que funcione, puede que no funcione, pero algo interesante de usar el pensamiento creativo es que cuando nosotros adoptamos el pensamiento creativo en nuestra vida cotidiana, empezamos a obtener respuestas a preguntas que no se han formulado, ¿no? Empezamos a hacer exploraciones de temas que nadie nos ha pedido. Y una realidad en México, bueno, en todo el mundo, es que cuando nos enfrentamos a un reto creativo profesional, a un cliente, a un proyecto, lo que no tenemos es tiempo, ¿no? Y el tiempo es el enemigo de la creatividad. No se puede hacer cosas creativas en friega, ¿no? Y entramos en un conflicto, porque si no se puede, pero tenemos que resolverlo y somos creativos, ¿qué estamos haciendo? Pues tenemos que estar trabajando como en un segundo plano nuestro cerebro para que esté haciendo estos ejercicios de creatividad. Yo escribí una definición de qué es la creatividad, como para entenderlo mejor, se las comparto. Para mí la creatividad es la habilidad de conectar dos o más ideas diametralmente opuestas para dar solución a algo, ¿no? Y aquí está bien interesante porque conectar ideas diametralmente opuestas implica que hay espacio entre las ideas, ¿no? Y entonces uno pensaría, ¿cuál es la distancia entre una idea u otra? O sea, ¿es de una oreja a la otra o más o menos por dónde va? Y recordando que el pensamiento creativo es un pensamiento encadenado, podemos saber que hay eslabones entre un concepto y el otro, ¿no? La creatividad ha pasado por muchos paradigmas y por muchos percepciones, ¿no? En alguna época se creía que lo creativo venía directamente de Dios
y solo algunos cuantos eran los favoritos de Dios, ¿no? Así, los que se abría el cielo y te caía un rayito de luz, ¿no? Después los creativos eran los que eran visitados por las musas. Ahí vemos como un rompimiento de la distancia, ¿no? Dios que está arriba en el cielo, las musas que están como en el bosque. Y en realidad es un proceso en donde lo humano se antepone, ¿no? a todo esto y quiere tener el control de las cosas. Y las musas dejan de ser estos seres mágicos y se vuelven musas de carne y hueso, o musos de carne y hueso con una dirección postal. Y encontramos ¿cómo se llama este señor? Pablo Picasso, que era el chapulín de todas las musas de su época, ¿no? Que se besuqueaban y demás, pero era esta como cuestión de romper el paradigma. Hoy, bueno, pasamos también por el paradigma del genio creativo, por ahí de los años 80s, 90s, en donde una sola persona era capaz de construirlo todo. Bueno, tal vez un poco más amplio el espectro. Vemos figuras de la música como el Rey Lagarto, Kurt Cobain. Podríamos hablar un poco de Queen y Freddie Mercury, ¿no? Aunque son un grupo, el creativo, que por cierto también era diseñador, era Freddie Mercury, ¿no? Y hoy en día creo que vivimos en la época en donde el paradigma de lo creativo es en colectivo, ¿no? Y regresando a la definición, la creatividad es la habilidad de conectar dos o más ideas diametralmente opuestas, no necesariamente apunta a una sola cabeza, ¿no? El trabajo de conectar la idea entre 4 o 5 personas es muy complejo. Si le agregamos el factor cultural, un hindú, un chino, un mexicano y un argentino, pues, se vuelve aún más complejo. Pero bueno, la creatividad no es un tema fácil, el diseño tampoco. Sin embargo, sabemos que si se hace bien, pues hay una recompensa bastante fuerte en la cuestión económica, ¿no? Mi proceso creativo. Mi proceso implica vivir intensamente, ¿no? Si hay una oportunidad de hacer algo diferente, aceptarlo, ¿no? Y cosas como muy sencillas, cambiar de ruta, visitar otros tacos, Muy bueno, pedir algo que nunca habías pedido en el restaurante de siempre, como se dice por ahí, hacer las cosas por la anécdota, ¿no? O sea, hay tiempos y hay momentos para hacer las cosas bien y hay momentos como para no equivocarse, pero en el Inter, cuando uno está pues sin un objetivo muy claro, intentar nutrirse de la mayor cantidad de experiencias posibles. Sé que es un tanto complejo porque unos dirán, pues bueno, es que no todo se puede ir a Japón, ¿no? Bueno, yo que estoy frustrado con Japón, pero sí puedes ir a una exposición de arte japonés, sí puedes ir a Cholula, caminar las calles, y de pronto tienes como un ahorrito, te vas de vacaciones, o te compras un libro, o entras a un espectáculo de ballet, tal vez no te gustaba, pero entras a ver de qué se trata, cómo es la luz, cómo es algo diferente, ¿no? Y todo eso, aunque uno no lo crea, genera bancos de información para tu cerebro. También hay que recordar que el cerebro es una herramienta increíble, pero tampoco es tan fiable, ¿no? O sea, de pronto falla y los recuerdos se van modificando cada vez que los va uno contando. Pero si se lleva una libretita, un diario, una bitácora, empezamos como a adelantar ideas, buenas ideas que no sabemos en qué momento se van a usar, pero ahorras mucho tiempo, ¿no? O sea, yo tengo libretitas así de ideas de negocios que voy a hacer cuando tenga dinero de inversión, ¿no? Ideas de personajes para cómics que son muy funables. Ideas para carteles que nadie me ha pedido, ¿no? Ideas y a veces son cosas muy tontas, pero de pronto te cae así un proyecto o entras en algún concurso y dicen, bueno, necesitamos un personaje nuevo. Y en lugar de invertir tiempo en ese momento para crear el personaje, mejor abres tu libreta y dices, bueno, más o menos se parece. Obviamente no va a estar al 100%, pero ya avanzaste un 40%, y eso es tiempo y eso funciona, ¿no?
Lo que más me gusta del diseño son las fiestas, ¿no? Convivir con nuevos diseñadores, con viejos diseñadores, con diseñadores jóvenes, creo que es lo más rico que hay. En algún momento yo me dedicaba a la ilustración, ¿no? En mis inicios como ilustrador y recién egresado de la escuela, hacía ilustración. Eso me ayudó a posicionarme con grandes diseñadores y tener exposiciones y cosas por el estilo, pero por ahí del 2007, 2009 en ese inter, a mí me entré en crisis porque pues veía que venían nuevos ilustradores muy jóvenes con muchísimo más talento que yo, ¿no? Y soy una persona muy competitiva, ¿no? Y me daba pánico ser desplazado en ese sentido. Y dije, no puedo quedar ahí arrumbado como el que alguna vez fue ilustrador. Entonces, mezclado con que tuve clases con el maestro Félix Beltrán y una serie de experiencias y bajones emocionales, decidí dar un cambio en mi línea profesional e incursionar en el campo de la gestión del diseño, ¿no? La gestión cultural, la gestión del diseño, la gestión creativa. Y en ese entonces, alguien me dio un muy buen consejo que fue: no necesitas ser el mejor en todos los campos, necesitas juntarte con los mejores de cada una de las disciplinas, y eso va a hacer que tú aprendas mucho, que tu chamba crezca bastante y sobre todo que mantengas este ritmo de disciplina y alimentación y producción. Y para esos años aparece pues Pasión y Diseño, ¿no? Que fue en 2010 exactamente. Justo a partir de esta frase, fue una frase que me marcó durísimo. Me liberó el hecho de querer siempre ser el mejor, ¿no? O sea, porque sí lo tenía muy marcado. Y dije, bueno, pues si ya no voy a ser el mejor voy a dedicarme a conocer a grandes diseñadores. Bueno, ya los conocía, pero buscar más diseñadores y conocer nuevos talentos y conocer gente más joven y perder el miedo de decir, oye, pues tu chamba está increíblemente chida, mucho mejor de lo que yo lo hago. En lugar de decir, qué envidia le tengo, decir, oye, pues enséñame, hagamos los trabajos juntos y así. Bueno, hay dos formas de contar esta historia, ¿no? La forma romántica y la forma profesional de venderla. Yo soy partidario del romanticismo, entonces les voy a contar la versión cursi de la historia. Okay. Pasión y Diseño es un acto de amor, ¿no? Es un acto de amor hacia los estudiantes, hacia las personas que yo admiraba y quería, y que queríamos que aprendiéramos juntos, ¿no? Me toca incursionar en la docencia por ahí del 2009 y soy muy exigente en cuestiones como de calidad, de conceptos y demás. Cuando veo que hay un rezago profesional interesante, les digo, no es posible que estemos así, ¿no? Entre paréntesis, soy muy en contra de la institución, aunque vivo de la institución, siempre quiero llevarlo por otro lado. Les dije, hay que hacer algo fuera de clases, ¿no? Y empieza, a partir de esta frase que ya les conté, invito a una serie de amigos y vamos a aprender todos juntos, vamos a cotorrear juntos. Después de 13 años de hacer Pasión y Diseño, bueno, desde que surgió, puedo decir que Pasión y Diseño es una comunidad. Pasión y Diseño no era un evento de diseño, Pasión y Diseño es un grupo de amigos que vienen a aprender y que vienen a actualizarse en lo que les gusta, ¿no? Es interesantísimo ver cómo a partir de un amigo puedes conectar con quien tú quieras. De llegar a grandes diseñadores, de llegar a vínculos súper interesantes cuando compartes una filosofía de vida, cuando compartes una razón por la que estás creando las cosas, ¿no? Simon Sinek dice start with why, ¿no? Empieza con el porqué de las cosas. Él lo aplica a los negocios, pero cuando lo aplicamos a la vida cotidiana, hace que tus amistades sean mucho más robustas en intereses, en pasiones. No tienen que ser iguales, ¿no? Pero sí persiguen como lo mismo. Y Pasión y Diseño se vuelve eso, un experimento de amigos
que crece bastante, ¿no? Que crece de una manera interesantísima. Paralelo a esto, Pasión y Diseño es un reflejo de mi lado como creador personal. Es como chistoso porque no pude separar lo que era Pasión y Diseño de lo que es Daniel Herrera, y de pronto, pues, cuando había crisis emocionales, el Pasión y Diseño se volvió muy oscuro, ¿no? Pero siempre hubo un soporte de amigos, siempre hubo como estas intenciones de mejorar el contexto. Pasión y Diseño es una comunidad de creativos que trabaja en una filosofía de 3 Is: inspirar, instruir e impulsar. En donde nace que si tú tienes la carga creativa, si tú tienes la inspiración adecuada, vas a querer hacer las cosas. Y si no sabes hacer las cosas, te enseñamos cómo hacerlas, ¿no? Y ya que lo sabes hacer, ya que estás inspirado, ocupamos esta plataforma para que se lo cuentes a los demás. Cuando hacemos esta mezcla de inspirar, instruir e impulsar, nos volvemos el escaparate para muchos talentos emergentes, ¿no? Estaba puesto en nuestra filosofía, que no lo habíamos declarado tal cual, pero fuimos la primera vez de muchos diseñadores, de grandes diseñadores, y que ahora son super celebrities, ¿no? Tan solo recuerdo el primer Pasión y Diseño en 2010, era la primera vez que Iván Mallorquín daba una conferencia, ¿no? Y ahorita Iván Mallorquín es el super celebrity de Pictoline y de el club de autoayuda de dibujos, y ahorita lo vi como la imagen de Ben and Frank y cosas por el estilo, ¿no? Y es chistoso cómo lo veías así súper nervioso porque no había dado nunca una conferencia, a lo que es ahora, ¿no? Y así estuvimos con un chorro de amigos, ¿no? Porque en realidad así era amigo de un amigo, pues eres mi amigo. Y después se van haciendo grandes diseñadores, y eso hace que la sinergia del propio Pasión se vuelva aún más grande, ¿no? O sea, porque yo le puedo hablar a Iván y decirle, oye, Iván, haz paro, vamos a dar una charla o vamos a hacer un proyecto, y él me dice, sin broncas, ¿no? Igual también si me hablan y me dicen, oye, Daniel, hay que armar tal cosa, pues es como este mismo juego de construirlo. Pero bueno, la verdad es que Pasión y Diseño sí fue un proyecto bien lindo. También fue un proyecto muy cansado, ¿no? La iniciativa privada, mantener como ese ritmo, pues estaba macizo, ¿no? Sin embargo, creo que tuvo muchos aportes a lo que es el gremio de diseñadores, ¿no? Fue a partir de Pasión y Diseño número 4 que se obtiene la certificación, bueno, parte de la certificación de Puebla Ciudad Creativa, que hacemos vínculos con las universidades. Era como un terreno neutral para los creativos, para los creadores, en donde saltábamos entre uni y uni, hacíamos exposiciones, hacíamos pues, exploraciones en todo sentido, ¿no? Perfecto. De hecho, pues sí, es uno de los hitos que tenemos como más próximos a esta historia de la generación de conferencias, de congresos, de talleres, de charlas que han inspirado a nuevas generaciones, ¿no? Como bien lo mencionas. Y un punto muy importante que rescato de ahí es la construcción de la comunidad, ¿no? Como bien lo mencionas, ¿no? Finalmente, como partícipes de un mismo gremio, pues hay que ayudarnos, ¿no? Entre todos. Sí, es que, bueno, una parte importante de eso era siempre el dinero, ¿no? O sea, cuando regresamos aquí a Puebla, vemos que hay una competencia súper desleal en el diseño por precios. Yo cobro 1,000, alguien lo cobraba en 800 y alguien acababa cobrándolo por 200, ¿no? Y no era porque fuera como mala onda, sino era un desconocimiento y una necesidad. Cuando hacemos el Pasión y Diseño, la intención era que nos conociéramos todos y que tuviéramos como la confianza de decir, oye, no sé cuánto cobrar por esto, y ya yo te dijera, no menos de 1,000, ¿no? De 1,000 para arriba, y ya fuera como establecer parámetros como más locales, pero generales, para que si ellos cobraban bien, pues no había esa deploración del mercado y cobrábamos mejor cada quien y no había como abusos en el campo profesional, ¿no? Un poco ambicioso, un poco complicado, pero esa era la intención. Si nosotros nos conocemos, si nosotros trabajamos en lo local y nos cuidamos entre todos, pues te va a ir bien a ti, si te va bien a ti, me va bien a mí, podemos como hacerlo por cascada, ¿no?
Tengo un chorro de diseñadores que me inspiran, ¿no? Por ejemplo, Gilipollo es uno de los diseñadores que conocí en Pasión y Diseño, y cada vez que veo sus chambas me encanta lo que está haciendo, ¿no? Apenas tuve la chance de ir a la CCXP, que fue una como convención de cómics, y él fue el que hizo un mega mural para HBO Max, y el trabajo estaba padrísimo, ¿no? Los amigos, así como contemporáneos, Ina y Joan, en el campo de la ilustración experimental, son una joya de personas, ¿no? Tanto en su calidad humana como en sus chambas, que uno pensaría, pues no es tan complicado lo que están haciendo, pero su densidad conceptual, la narrativa que ellos van planteando, es un trabajo súper rico, ¿no? Tengo muchos diseñadores que me inspiran, porque me gusta mucho el trabajo, estar buscando trabajos nuevos, ¿no? Ahora que tengo la chance de dar clases a artistas, mi espectro va creciendo un poco más. Veo, por ejemplo, la chamba de Luis Canseco, que es un artista muy joven, con una densidad conceptual súper chida, donde trabaja el grafito y todo lo convierte en grafito. Y uno puede verlo sin el contexto y dice, bueno, ¿esto de qué se trata? Pero cuando vas adentrándote en conocerlo, en conocer la obra, en conocer los propósitos y de dónde viene, se te vuela la cabeza, ¿no? Y dices, ok. Y bueno, los grandes del diseño a nivel internacional son como un alimento constante, ¿no? O sea, creo que no se puede uno quedar estático en la admiración de personas, ¿no? O sea, Walsh de Nueva York, Sagmeister, que ya se separaron, pero pues siguen haciendo una chamba increíble. Manolo Guerrero en San Luis Potosí con su trabajo de experimental de tipografía, ese vato es así un genio en todo lo que está haciendo, ¿no? Charuca en España en ilustración, y bueno, los japoneses que también están en otro Londres. Pues creo que es necesario estar admirando a muchos diseñadores y estar buscando siempre quién está haciendo cosas nuevas, ¿no? Que eso es muy demandante de tiempo, pero si lo haces como de una manera disciplinada, que era lo comentábamos hace rato, pues vas ampliando tu espectro de visiones y de entendimientos del mundo, ¿no? O sea, no vas a comprenderlo del todo, pero sabes que tu burbuja no es de este tamaño, ¿no? Y que puedes ampliarlo muchísimo más a lo que tú quieras. Los gallos son un trauma de la maestría. En mi época de ilustrador, procuraba siempre poner como un pajarito en todas las obras que ponía, ¿no? Era como una especie de sello. Cuando entro en la maestría y llegamos a la parte de hacer la tesis, me dicen, mira, es muy fácil hacer una tesis de maestría. Siempre mintiendo, ¿no? Es muy fácil, solo escoges 2 temas que te gustan, los juntas y a partir de eso va a salir algo. Y dije, bueno, me gustan los pajaritos y me gustan los refranes populares, ¿no? Me dijeron, no es tan fácil, o sea, los refranes populares son muy grandes y los pajaritos son un chorro, tienes que ser más específicos. Y entonces en este proceso de investigación y de construcción, llegué a los refranes populares de gallos y gallinas. Y la verdad es que no fui un buen alumno en la maestría y me tardé 4 o 5 años en titularme. Sin embargo, fueron 4 o 5 años que nunca dejé de hacer la tesis, ¿no? O sea, no fue que la haya yo abandonado. Mi tesis era el sentido paremiológico de los refranes populares de gallos y gallinas. ¿Qué quiere eso decir? El sentido paremiológico es la capacidad de interpretar un refrán dependiendo del contexto. Cuando hacemos una traducción visual de un refrán, pues le matamos el sentido paremiológico porque ya lo estamos como resolviendo. Sin embargo, ese ejercicio era cómo hacer una imagen de un gallo y una gallina que pudiera significar pues muchas cosas dependiendo de dónde lo vieras. Y ahí empezó un mega trauma por dibujar y hacer gallinas y coleccionar gallinas y gallos, porque pues tenía yo refranes que tenía que desarrollarlos, ¿no? Desarrollé una fórmula matemática para crear gallos y hicimos 1.800.000 gallos a partir de la fórmula. Todo el tiempo estuve dibujando y
en las interacciones con los demás, pues yo siempre estaba haciendo gallos, ¿no? Mi tesis se partía en encontrar gallos en objetos cotidianos, encontrar gallos en manchas, encontrar gallos en mapas, y después de eso construirlos a partir de los refranes, ¿no? Y bueno, pues fue un trauma, estigma que se volvió una marca personal, ¿no? Y tengo mucha investigación en torno a los gallos. Okay. Tengo muchas representaciones visuales de los gallos y por sus significados y su contexto cultural mexicano y todos los valores que tiene y los juegos que tiene, dije, bueno, es un buen animal tótem para este tipo de interacciones, ¿no? Y bueno, ahora mis alumnos cada vez que ven un gallo me lo mandan por Instagram y cosas por el estilo. Okay. Ya se vuelve como una presencia de marca muy chistosa, pero... Yo creo que un buen consejo, mal consejo es atrévanse a todo, ¿no? La época universitaria, la época para los diseñadores en formación, con el cobijo de una universidad, está perfecta para que se equivoquen, para que lo echen todo a perder, para que intenten y exploren cosas súper absurdas, súper locas, porque hay un colchón que los soporta y no los deja que se descalabren, ¿no? La idea de hacer exposiciones, de participar en bienales, de ir a festivales, cosas así, en el colectivo y en la generación pueden hacer una diferencia importantísima. La escuela, si bien, y con todo el respeto que se le tiene a las instituciones, pues no te va a enseñar más allá del 20-30% de lo que se necesita en el campo profesional. Sin embargo, el porcentaje restante no lo vas a aprender de otro lado a menos que te muevas, ¿no? El campo de la creatividad, llámese diseño, artes o lo que sea, es un campo muy complejo, requiere que sepamos de muchas cosas. Un diseñador necesita saber de historia, de geografía, de política, un poco de medicina, ética y demás. Sin embargo, pues pocas veces nos damos la oportunidad de profundizar en estos temas. Y si realmente queremos hacer una diferencia en el campo profesional, tenemos que moverse, atrévanse, experimenten, ¿no? Un consejo que les puedo dar es, háganse de muchos amigos, ¿no? de muchos colegas y cultiven esas amistades. No necesariamente en el campo del diseño, ¿no? Tener un amigo chef, un amigo músico, un amigo de teatro, una cosa así, hace que estas exploraciones en campos distantes a lo que nosotros tenemos en la gráfica se vuelvan súper ricos, ¿no? Eso nos los enseñó Ñico con su amigo de la sopa, que no recuerdo bien el nombre. El chef Pepe, ¿no? Ajá, Pepe Ochoa. Exactamente. Y uno cuando era estudiante veía así increíble, ¿no? Ya a la distancia del tiempo dices, bueno, no era tan complejo, ¿no? O sea, era un restaurante en donde se colgaban carteles y chévere. Pero justo ese tipo de experiencias enriquecen la parte del corazón, enriquecen como lo colectivo. Yo tengo un chorro de historias muy bonitas alrededor de la sopa, ¿no? En donde veíamos el cartel que hizo Ñico para el restaurante, como después de las bienales ahí se congregaba toda la banda, ¿no? Y dices, no necesitamos un restaurante de estrella Michelin, o sea, necesitamos un lugar en donde los amigos se sientan seguros, en donde se pueda cotorrear, donde se pueda dialogar de manera abierta, y a partir de eso pues pueden ser unos tacos, pueden ser un cafecito, puede ser cualquier lugar, ¿no? Entonces sí, o sea, la comida para mí es importante porque pues uno, soy regordo, ¿no? Y me encanta comer un chorro de cosas, pero justo el probar nuevos sabores hace como conexiones distintas. Sabemos que el sentido que más conecta con el cerebro es el olfato, ¿no? O sea, un perfume te puede conectar con miles de recuerdos y de miles de cosas, pero el gusto también, ¿no? O sea, la sopa como de la abuela, el caldito de la familia, el mole de las fiestas, ¿no? Cosas así hacen que tu cerebro pueda maquinar ideas distintas. Entonces, sí, la comida, soy fan. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Gracias.